El judaísmo es una religión que tiene más de 5.000 años y la sinagoga forma parte, digamos, de ese cuerpo de tradición, de cultura, yo diría de civilización. Esta sinagoga ya es una sinagoga ecléctica, es decir, que tenemos una especie de mezcla de estilos. Acá podemos recurrir a un texto europeo que es de Karol Krinsky, que dice, bueno, que siempre que un edificio tenga elementos neorrománicos, bizantinos o alguna injerencia en la arquitectura islámica, no hay duda, es un edificio sinagogal. El pueblo judío se desarrolló de manera constante, independientemente del lugar en el que habitaba. Luego de la alianza divina entre Abraham y su descendencia, el otro hito fundacional en la historia del judaísmo fue el éxodo guiado por Moisés a través del desierto del Sinaí, huyendo de la esclavitud en Egipto. En un desarrollo de 5.000 años, las distintas congregaciones judías alrededor del mundo construyeron sus propios templos. Y en Buenos Aires hicieron el primero de la Argentina. ¿Hay algo que deba respetarse? ¿Hay un manual a la hora de construir una sinagoga? No. ¿Está escrito en algún lado? No está escrito, no se respeta, digamos, un manual, no hay una disposición, no hay un tratado. El tratado que nosotros tomamos como fundamental para construir una sinagoga o para ciertas cuestiones de la vida judía, vienen de la Torá y del Talmud. Tenemos un antecedente que, por su condición de único, que es el Templo de Jerusalén, no puede generar, digamos, una tipología, es decir, no podemos repetirlo, porque el Templo de Jerusalén nunca se repitió. Pero sí algunas cuestiones que estaban en el Templo de Jerusalén y fueron reemplazados a la hora de construir una sinagoga. Por ejemplo, los sacrificios. En una sinagoga no se realizan sacrificios, todo eso fue reemplazado por la oración. Hay algunos elementos que sí se conservan del Templo de Jerusalén como conceptos, no elementos sino conceptos, que son, por ejemplo, nunca se entra en una sinagoga desde la calle. El Templo de Jerusalén estaba construido a través de, como si fueran anillos concéntricos, es decir, que hay varios espacios hasta que se llega al salón principal donde estaba el Arca de la Alianza. Si te das cuenta, ninguna sinagoga tiene su acceso desde la calle. Siempre hay un vestíbulo y otro vestíbulo y algún otro lugar hasta llegar al salón sinagogal. Esto además está escrito en las escrituras en el Talmud cuando habla de la doble puerta. No se entra por una sola puerta a la sinagoga, tengo que atravesar dos. Esto tiene también una fundamentación que tiene que ver que uno entra de la calle, apurado, nervioso, tiene que tener un momento de sosiego para ahí sí ingresar en lo que es la sinagoga. El arquitecto, a la hora de construir o de pensar en el plano, tiene que tener bien claro cuáles son estos tres focos fundamentales. Exactamente, son los fundamentales en la construcción de la sinagoga y en el armado, digamos, del salón sinagogal, que es el Arón HaKodesh, traduzco, el Arón HaKodesh es el armario, que esa es la traducción de la palabra Arón, exactamente, que es lo que vemos allí, donde están los rollos de la Torá. Sí. La bimá es una plataforma sobre la cual se acomoda la mesa en donde se van a abrir los rollos de la Torá y, en consecuencia, la gente, es decir, los asientos. Hay otros elementos también que están dichos en la Torá, pero no dice específicamente que una sinagoga debe hacerse de esa manera, que, por ejemplo, la incorporación de la luz. Las sinagogas no pueden tener edificios con pared medianera que no le dejen ventanas como en general son o más altos o están retirados de las medianeras para poder tener esa raja de luz. Como excepción queremos exponer una Torá y pueden preguntar lo que les parezca, pero que no sea difícil.
No, todos los 5 libros están acá. Yo abrí una cualquiera. La Torá es la ley que Moisés recibió de Dios. Son los primeros 5 libros de la Biblia que le dan coherencia y unidad al pueblo judío a través del tiempo. El rollo que cada sinagoga debe tener en el Arón, uno de los sitios sagrados del templo. La Torá, es lo más sagrado que tenemos dentro del judaísmo. Y por lo general está ahí adentro en el arca, que se llama Arón HaKodesh, arca sagrada, y únicamente se la retira los lunes, jueves y sábados para leer una parte. La palabra Torá significa enseñanza. Y esta Torá contiene los 5 libros de Moisés, que son los primeros 5 libros de la Biblia, que es la Biblia común para todos nosotros, ¿no? Y la vida judía se rige de acuerdo a los preceptos que figuran acá, que en total son 613 preceptos. En esta sinagoga tenemos asientos en un segundo nivel. Exactamente. El Templo de Jerusalén tenía dividido su gente, o sea, las partes del pueblo. Sabemos que existían los sacerdotes, existía la gente del pueblo y que existían los otros sacerdotes que eran los Levíim, y que no todo el mundo entraba al lugar donde estaba el Arca de la Alianza. Entonces, cada uno tenía asignado su lugar. Las mujeres estaban en el patio, las mujeres no ingresaban. En la sinagoga, esa diferenciación entre hombres y mujeres es una de las condiciones del templo que sí se respetan. Es decir, que las mujeres antiguamente, hoy en día esto no se da, esta sinagoga es una sinagoga conservadora, hoy en día hombres y mujeres rezan juntos, sin inconveniente, pero antiguamente no. Entonces los hombres permanecían abajo, muy cerca del Arón HaKodesh, y las mujeres siempre en lo que se llama Ezrat Nashim, que es el espacio para las mujeres o galería de mujeres. Que es toda esta zona que nosotros vemos acá en la zona superior. Ahora, si tenemos en cuenta el espacio que hay abajo y que hay arriba, prácticamente entran más mujeres que varones. Sí, puede ser, pero las mujeres en general no tienen obligatoriedad de entrar al templo. Especial en la vida de un judío, que es cuando recibe la Torá, que tengo entendido que es el momento del bar mitzvah, ¿no? Claro, de los niños varones. Sí, o sea, cuando hace la bar mitzvah ya puede ser llamado a la Torá, porque ya entró a la adolescencia y entonces ya no solamente que entró a la adolescencia, sino que ya es responsable y tiene derechos, pero también deberes. Claro, que es, por ejemplo, esto, ¿no? Sí, o sea, cumplir los preceptos de la Torá. Los preceptos, sí. Es en el arca. Se guarda en el arca. Que es el lugar que está es el lugar donde hay varias, sí, varias de torot. diferentes tamaños. De diferentes tamaños, exacto. Como casi todos los templos, la sinagoga de la calle Libertad representa un espacio de desarrollo espiritual y cultural. Y aun cuando en la década del 30 no se les hubiera ocurrido pensar en un concierto, dejaron la marca del arte en el final de obra. ¿Qué organización formal tiene el edificio? Y la organización formal que tiene es de una iglesia de 3 naves. La particularidad de una iglesia de 3 naves es que tengo un sector central y 2 laterales. El sector central siempre es más alto. Y esto lo vemos claramente porque el sector lateral está mucho más bajo gracias... Una especie de entrepiso. Exactamente, porque tengo esta galería
Al tener esta galería, por supuesto que los espacios que están por ahí abajo son más bajos que este espacio central. Eso es muy propio de cualquier iglesia del siglo XIX y anteriores también, de cualquier iglesia de 3 naves. La normativa en realidad proviene de las escuelas de arquitectura, es decir, no es de la religión judía, sino de las escuelas de arquitectura. Como la religión judía hay elementos que no tiene respecto de la cristiandad, por ejemplo, no tenemos deambulatorio, no lo necesitamos. Entonces, los asientos sobrepasan la línea de columnas. ¿Ves que los asientos están como pasando la columna y se mandan para allá? Sí. Bien. Por otra parte, las galerías son más anchas. Las galerías en las iglesias son muchísimo más angostas. ¿Y por qué son más anchas? Porque tienen un uso específico que es de albergar a las mujeres. Otra de la particularidad que tiene una sinagoga respecto de lo que son las iglesias de 3 naves es el vestíbulo. Entonces, el vestíbulo, además de ser el espacio previo que yo necesito, porque no puedo entrar a la sinagoga desde la calle, de ser ese fuelle que se necesita antes de entrar a una sinagoga, me sirve para albergar las escaleras para que las mujeres rápidamente la ubiquen para poder subir a su sector. ¿Sabes qué me llamó la atención del templo? La estructura. El entrepiso que tienen lo pensaron especialmente para la mujer. Ahora ya no se usa para que las mujeres vayan a ocupar ese lugar en el templo. Pero sin embargo, a la hora de construirlo, era una necesidad. La mujer estaba en el entrepiso, separada de los hombres. Eso ocurre ahora en la sinagoga de la calle Libertad, pero todavía hay muchas sinagogas, sobre todo las más ortodoxas, que siguen conservando 2 lugares para la oración diferenciados hombres y mujeres. De todos modos, la religión judía le da un papel muy importante a la mujer, porque fíjate que el hijo conserva la religión judía cuando nace de un vientre de madre judía, no así si fuese al revés. Con lo cual queda claro que no es una cuestión de discriminación hacia la mujer, sino que en este caso puntual, en el caso de la